Hola mis amigos, sean bienvenidos a tu canal AutoElec. En este video vamos a aprender a cómo realizar una conexión de un motor trifásico de 6 terminales. Posteriormente, en los próximos videos vamos a aprender a realizar la conexión de motores de 9 terminales y 12 terminales respectivamente. Como bien sabemos, en la industria encontramos motores eléctricos para poder mover fajas, transmisiones, etc. Por ello, es de vital importancia que podamos tener clarísimo el concepto y la forma de conexión. ¿Ok? Bien, sin más que decir, he considerado algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta. El primero nos dice que el voltaje de la bobina siempre debe ser 220 voltios. Es decir, que a la bobina del motor siempre le debe llegar 220 voltios. Ni más voltaje ni menos voltaje. ¿Qué pasa si le llega más voltaje a la bobina? Pues quemamos el motor. ¿Y qué pasa si le aplicamos menos voltaje a la bobina? Pues el motor va a querer arrancar, pero se va a sobrecargar de alguna manera, ¿no? Por ello, lo ideal es que siempre le llegue 220 voltios a la bobina del motor. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y el segundo punto, tenemos un caso. Por ejemplo, si yo le aplico 380 voltios a una conexión en triángulo, ¿qué va a pasar? Vamos a quemar el motor. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Bien, aquí tenemos una acotación. Para la conexión de las bobinas, siempre debemos trabajarlo de manera horaria. Para motores de 6 terminales, tenemos dos tipos de conexiones: en estrella o en triángulo, ¿ok? ¿Y de qué va a depender eso? Del voltaje al que queremos aplicarle al motor. Por ejemplo, si queremos aplicarle 200 voltios a un motor de 6 terminales, tenemos que hacer una conexión en triángulo. Por otro lado, si tenemos un voltaje de alimentación de 380 voltios y tenemos un motor de 6 terminales, tenemos que realizar la conexión en estrella. Bien, como en este caso tenemos un motor de 6 terminales, quiere decir que tenemos 3 pares de devanados, ¿ok? Lo vamos a dibujar cada uno de ellos. Y cabe resaltar que lo vamos a hacer en los 3 tipos de nomenclatura que normalmente vienen. Normalmente vienen rotulados con letras y números, y algunas veces en números, ¿no? Bien, vamos a dibujar cada uno de ellos. Bien, aquí tenemos los devanados. Ahora vamos a proceder a enumerarlos, ¿ok? Normalmente viene el primero, es U, B, W, X, Y y Z. ¿Ok? Bien. Ahora por esta parte, en otro tipo de nomenclatura, quizás en un motor podemos encontrar así, y en otros casos quizás no puede venir así: U1, B1, BW1, U2, B2 y W2. Y el tercer caso, ¿ok? Vienen T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Voy a hacer énfasis en esto, ¿ok? Que normalmente he encontrado motores que me vienen rotulados las bobinas en letras y números. A veces viene con la T y un número, o normalmente viene enumerado solamente, ¿ok? Bien, ahora vamos a realizar la conexión. El primer caso lo vamos a hacer con una alimentación de 200 voltios, que quiere decir que vamos a realizar una conexión en triángulo, ¿ok? Bien. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos las 3 bobinas en triángulo. ¿Qué nos decía acá? Para la conexión de las bobinas siempre se trabaja en forma horaria. Bien, aquí tenemos nuestra primera bobina. Al inicio tenemos U. ¿Ok? Esta es nuestra primera bobina. U. La parte final es X. La parte inicial de la segunda bobina es B. La parte final de la segunda bobina es Y. La parte inicial de la tercera bobina es W. Y la parte final de la tercera bobina es Z.
Bien, ahora las líneas. Aquí tenemos L1, aquí tenemos la línea 2 y aquí tenemos la línea 3. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la U con la Z van a ir unidos. Juntamos la U con la Z y van a la línea 1. La X con la V a la línea 2. Y la W con la Y a la línea 3. Esto se juntan. ¿Ok? Como bien la teoría dice que la segunda patita del primer bobinado va con el primero, es decir, X con V. Aquí tenemos X con V. La segunda patita de la segunda bobina, es decir, Y, va con la primera de la tercera bobina, es decir, Y con W. Aquí tenemos Y con W. Y la última, es decir, Z con U, ZU. Y vemos que sí se cumple la teoría. ¿Ok? Bien. Y esto sería básicamente la conexión en triángulo. ¿Ok? Bien. Y aquí podemos ver algo más. Podemos sacar el voltaje de línea y el voltaje de fase. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería el voltaje de línea? Aquí tenemos línea 1 con línea 2. En este caso hemos dicho que son 220 voltios. Bien, aquí estamos trabajando con una alimentación de 220 voltios. Entonces, si queremos ver el voltaje de línea, ¿cómo sería? Si tenemos L1, si medimos en L1 y L2, vamos a tener 220 voltios. Si medimos en L1 y L3, vamos a tener 220 voltios. Si medimos en L2 y en L3, vamos a tener 220 voltios. Es decir, el voltaje de línea va a ser 220 voltios. ¿Y el voltaje de fase? Y el voltaje de fase, lo mismo, ¿no es cierto? 220 voltios. Eso es la teoría. En una conexión en triángulo, el voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales. ¿Ok? Bien, ahora vamos a realizar la conexión en estrella. ¿Ok? En este caso, si queremos realizar una conexión en estrella, la alimentación va a tener que ser 380 voltios. ¿Ok? Bien, vamos a dibujar los devanados. Bien, aquí tenemos los tres devanados. ¿Qué es lo que nos decía? Para la conexión de la bobina siempre se trabaja en forma horaria. ¿Ok? Vamos a trabajar con esta primera nomenclatura. Recuerden que estas tres son las diferentes formas que podemos encontrar el rotulado en un motor de 6 terminales. ¿Ok? Vamos a trabajar con esto. ¿Ok? Aquí tenemos la primera bobina. La primera colita tenemos U. El final es X. ¿Ok? La primera patita del segundo bobinado es V. ¿Ok? Estamos trabajando de forma horaria. Y el final es la Y. El inicial de la tercera bobina es W. Y el final es la Z. Bien, ahora las líneas. Aquí tenemos L1, L2 y L3. En este caso la alimentación, ¿de cuánto es? 380 voltios. Bien.
Si se dan cuenta, hemos hecho de la misma forma. Aquí tenemos nuestro primer bobinado, segundo bobinado y tercer bobinado. Hemos trabajado de forma horaria, ¿ok? Lo hemos ordenado de esa manera. Aquí tenemos U, X, V, Y, W, Z. Es decir, en este caso, la U va a ir en línea 1, V, línea 2, W, línea 3. Y aquí, en el medio, se unen estos tres terminales, X, Y y Z. Van unidas, ¿ok? Bien, o puenteadas, ¿no? Y en este caso también podemos saber el voltaje de línea y el voltaje de fase. En este caso, voltaje de línea, ¿cuánto sería? L1, L2, 380 voltios. L1, L3, 380 voltios. L2, L3, 380 voltios. ¿Ok? En cualquiera de las combinaciones me va a medir 380 voltios. Pero Brian, tú dijiste que a cada bobina máximo le debe llegar 220 voltios. Pero acá no le está llegando 380 voltios. Si se dan cuenta, aquí hay dos bobinas en serie. ¿Ok? Entonces el voltaje de línea es 380 voltios. Ahora, el voltaje de fase. El voltaje de fase, ¿ok? Es decir, voltaje aquí y voltaje aquí. ¿Cuánto voltaje hay en cada uno de ellos? Para hallar eso hay una fórmula, que es 380 entre raíz de 3. ¿Ok? ¿Y eso cuánto me da? 220 voltios. Correcto. ¿Se cumple lo que hemos dicho inicialmente o no? Voltaje en la bobina siempre 220 voltios. Entonces, si queremos medir voltaje de fase, medición acá y medición acá, lo hallamos mediante esta fórmula, que es 380 entre raíz de 3. ¿Cuánto me da? 220 voltios. ¿Ok? Entonces, podemos decir que a cada bobina está llegando 220 voltios. ¿Ok? Bien, ahora sí podemos resolver esta incógnita. ¿Ok? Mira, dice, si pongo 380 voltios en conexión triángulo, ¿qué va a pasar? Se va a quemar el motor. Veamos acá. Si yo a esta conexión en triángulo le aplico 380 voltios, vamos a quemar el motor. ¿Por qué? Uno, porque ya hemos dicho que el voltaje en la bobina siempre debe ser 220 voltios. Y si yo le aplico 380 voltios directamente a esta bobina, vamos a quemar el motor, porque estamos superando el voltaje. Y por el contrario, si le aplicamos 220 voltios a una conexión estrella, yo le coloco 220 voltios a una conexión estrella, ¿qué va a pasar? El motor puede arrancar, o quizás va a querer arrancar. Si en el caso de arranque, no va a trabajar en su condición nominal, ¿no? Va a perder fuerza, se va a sobrecargar, entre otras cosas. Por ello es importante tener bien claro este concepto. ¿Ok? Si vamos a realizar, si tenemos un voltaje de alimentación de 220 voltios, tenemos que realizar una conexión en triángulo. Por el contrario, si tenemos un voltaje de alimentación de 380 voltios, tenemos que realizar una conexión en estrella. No podemos hacerlo viceversa. A una conexión en triángulo no podemos aplicarle 380 voltios. Por el contrario, a una conexión en estrella no podemos aplicarle un voltaje de alimentación de 220 voltios. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado clarísimo la explicación que hemos brindado. Y de igual manera, si tienen alguna duda o sugerencias, déjanos abajo en los comentarios para tenerlo en cuenta en futuros videos. Bien, sin más que decir, si te gustó el video, suscríbete, dale like a los videos y activa la campanita para que no te pierdas futuros videos. Nos vemos en el siguiente video.